Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta nos va a brindar información sobre criptomonedas en esta semana en la que estos activos volvieron a estar en el centro de atención con un nuevo récord histórico del Bitcoin. También Patricia Canatelli nos va a hablar de las coberturas que existen para brindar protección a aquellas personas que circulan en bicicleta. Y también te vamos a brindar información sobre seguros agropecuarios. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista José Da Pena para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Abrimos entonces este primer bloque con información sobre las criptomonedas. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Ale? Bueno, y el Bitcoin no fue el único de estos activos que tuvo una suba importante en los últimos días, ¿no? Sí, Ale, bueno, empujó muchísimo este fenómeno que se dio durante la última semana del crecimiento, un nuevo valor histórico del Bitcoin que superó el registro que había alcanzado en abril, cuando estuvo en torno a los $64.000 por unidad. Bueno, lo superó en la última semana y de esta manera arrastró a otras criptomonedas, ¿no?, que están cotizando en el mercado. Algunas de ellas, bueno, Ethereum, Binance, Dogecoin, Solana, ¿no? Durante esta última semana tuvo mucha volatilidad y mucha valorización, ¿no?, de estas monedas. ¿Qué ocurrió? Bueno, el lanzamiento del Bitcoin en Wall Street con su primer fondo de inversión, el nombre técnico es el ETF, que claro, causó mucha demanda, mucho atractivo en muchos inversores, y esto generó esta volatilidad, ¿no?, tan marcada durante esta semana. Bueno, también ¿por qué empieza a ser atractivo esta moneda? Bueno, la inflación. Ya la inflación no es un fenómeno exclusivo de Argentina, si bien todavía sigue... Guardando las distancias, ¿no? Salvando las enormísimas distancias, ¿no? Pero también es cierto que en Estados Unidos se está empezando a ver inflación y en otros países a partir de la emisión, ¿no?, y de la ayuda social de los paquetes, ¿no?, post-COVID para atender la crisis. Y entonces las criptomonedas y los activos digitales empiezan a crecer con fuerza como reserva de valor ante la inestabilidad, ¿no?, del sistema financiero internacional y de los estados soberanos a la hora de tratar de mantener las cuentas en orden y que el sistema no se desequilibre, ¿no? Y bueno, y dentro de esto hubo novedades también en el mercado local de criptomonedas. Salió hasta pintoresco, se puede decir, porque salió una nueva moneda, todavía no salió, se va a estrenar a fin de mes, en coincidencia con el cumpleaños de Maradona. Se llama, si estuviera vivo, ¿no?, el astro futbolístico, cuando cumpliera 61 años de edad, se va a llamar el Maradólar, ¿no? Es una criptomoneda popular. No me sorprendería que genere más confianza y adhesión que el peso argentino, ¿no? Lamentablemente el peso está tan golpeado que, bueno, aparece también como una alternativa más en este mercado de criptoactivos digitales. La intención es de los desarrolladores de esta criptomoneda, que se va a lanzar a través de ese sitio web con el mismo nombre, maradollar.com. La intención es ofrecer 10.000 unidades de esa moneda, no es necesario comprarlas, simplemente dejar los datos personales y contar con una billetera digital. Pero bueno, ya de por sí, ya todo lo que tiene que ver con Maradona llama la atención y bueno, en este caso se suma a la ola de la criptomoneda. Bueno, y para cerrar el tema Bitcoin hay que recordar, como decimos siempre, que es solo para aquellos inversores que tienen, ¿no?, una tolerancia al riesgo y nervios de acero. Tienen precios que se mueven muy bruscamente para arriba y para abajo, y su valor futuro depende de que se establezca como un medio de pago. Si eso no sucede, ese valor puede tender a cero, así que hay que tener claro esto si uno va a invertir en este tipo de activos. Pero bueno, vamos a brindar ahora información para los ciclistas que circulan de manera creciente por las calles del país. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo andás? ¿Qué decís, Ale? Buenas ¿Cómo tardes. hacen, ¿no?, los ciclistas para protegerse contra los riesgos que no son menores a los que están expuestos? Bueno, la realidad es que actualmente ha crecido mucho lo que conocemos como ecomovilidad.
¿Qué es ecomovilidad? Es la circulación en la vía pública, ciclistas, monopatines, skates, o sea, aquellos medios de locomoción que apuntan a la ecología, a lo ecológico. Y a su vez, por ejemplo, la bicicleta genera o debería generar un mejor estado de salud para aquel que la utiliza. No es lo mismo viajar sentado en un auto que hacer el ejercicio del pedaleo. El problema que plantean estos medios es que hay que tomar medidas de prevención, cosas que no se están haciendo. No, como siempre, ¿no? La cultura nuestra tiende a haber, ¿no?, cierta inconsciencia, imprudencia, ¿no? Totalmente. No es un caso exclusivo de los ciclistas. No. Pero bueno, por ejemplo, con las motos ha comenzado a haber un grado de conciencia, más allá de que también hay castigos. La falta del uso del casco y demás comienza hoy a castigarse. En algún momento va a haber que normatizar esto de la circulación ecomóvil. Para saber cuáles son los riesgos y las imprudencias que se cometen, ¿no? Las imprudencias básicas es no respetar las normas de tránsito, cruzan con los semáforos en rojo, no prestan atención a los semáforos, no usan cascos. Eso es un tema grave, ¿eh? Circulan en bicicleta con Walkman, con auriculares. Perdón. Circulan en bicicleta con auriculares y entonces no escuchan lo que sucede en el tránsito y en su entorno. Esto ha generado graves accidentes, sobre todo en grandes centros urbanos como Ciudad de Buenos Aires, casco urbano de la Ciudad de La Plata, Córdoba, Rosario. Uno de los principales es los choques. Más allá de que el vehículo automotor pueda chocar a una bicicleta y lesionarlo, y el ciclista tiene que entender que el casco es él. Muy bien, pero bueno, nos queda un minuto para redondear ahora el tema de las coberturas que existen, ¿no?, para proteger a los Sí, ciclistas. hoy existen coberturas para estos medios, la mayoría de ellas son coberturas de robos a las que se les pueden adicionar accidentes personales del ciclista. Ojo, en el tema del robo, no se cubre si uno deja la bicicleta atada a un árbol, ¿no? No, tiene que ser figura de robo con la persona presente. Yo no puedo dejar la bicicleta sola. Perfecto. En algunas compañías hasta se puede suscribir coberturas de todo riesgo sobre la bicicleta. Muy bien, y está el tema de las Y responsabilidades las civiles responsabilidades fundamental, ¿no? civiles, porque están apareciendo muchos casos de ciclistas que atropellan a peatones. Muy bien, Y el perfecto. peatón reclama, le corresponde. Perfecto, tiene responsabilidad ahí, si no tiene un seguro tiene que cubrirlo con su bolsillo. Totalmente, sí. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a cerrar rápidamente el bloque ahora con información sobre la jubilación anticipada, este programa que ha lanzado el gobierno hace algunas semanas. Juan. Sí, Ale, bueno, como habíamos comentado en las últimas semanas, la jubilación anticipada es un mecanismo en el cual el gobierno anunció para que aquellos que hayan cumplido 30 años de prestación de servicios y estén desempleados, ¿no?, a junio de este año puedan acceder a una jubilación, porque como se sabe, a esta edad avanzada ya es más difícil, ¿no?, insertarse en el mercado laboral. Bueno, lo que ocurrió fue que el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, aclaró ciertas circunstancias en las cuales uno puede acceder a esa jubilación anticipada. Algunas consideraciones. En primer lugar, no se considera como años acreditados aquello que se considera como servicio ficto. ¿Qué es un servicio ficto? Por ejemplo, lo que ocurre cuando un empleado entra cesante o no trabaja o deja de trabajar. ¿Por qué? Por lo que ocurrió, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Por el terrorismo de Estado, o tiene que ir a la guerra. Bueno, ese tipo de años no se consideran. También los acuerdos previsionales, ¿no?, por regularización. Siempre se tiene que considerar años efectivamente trabajados y no este tipo de arreglos que pueden llegar a ocurrir cuando hay algún tipo de deuda o moratoria. Tercer lugar, ¿qué ocurre? Hacen una aclaración sobre los regímenes especiales, ¿no? Hay muchos regímenes jubilatorios que exigen otro tipo de requisitos para entrar a la jubilación, ¿no?, menos años de aportes o una menor edad. Bueno, en general se mantienen los criterios de los regímenes especiales para acceder. Y para finalizar, algo que parece de sentido común, pero bueno, quien tiene trabajo, ¿no?, o accede a un trabajo cuando pide el trámite, bueno, pierde el beneficio.
Así que bueno, esas serían las grandes aclaraciones que hace el gobierno en función para acceder a la jubilación anticipada. Muy bien, con esta información entonces cerramos este bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar hablando de seguros agropecuarios. Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protégela con el Plan Hogar Plus de Yapsar Seguros. Arrancamos ya este segundo bloque, como todos los viernes, dedicado a conocer en detalle algún producto financiero, algún producto de seguros. Y hoy vamos a hablar de seguros agropecuarios. Para ello estamos con Alejo Arona, que es responsable de suscripción agrotécnica de San Cristóbal Seguros. Alejo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo te va? Mucho gusto, gracias por la invitación. Muy bien, gracias Alejo por atendernos. Y bueno, justamente, ¿qué coberturas, Alejo, están ofreciendo hoy a los productores en medio de esta campaña gruesa? Sí, bueno, mira, la cobertura principal que ofrecemos para nuestros clientes, para los productores agropecuarios, es la cobertura de granizo, más adicionales. Es una cobertura que cubre básicamente la caída de granizo y los adicionales como que pueden ocurrir como helada, viento, incendios, planchado de suelo, por supuesto con costo adicional. Eso en lo que respecta, digamos, al ciclo agrícola del cultivo, pero también la compañía ofrece al productor agropecuario, en el entorno de su actividad, cubrir todo su patrimonio. Entonces, San Cristóbal también ofrece coberturas post cosecha para el almacenamiento de granos, como puede ser silobolsa, para el transporte de esos granos o transporte de animal. O sea, también tenemos coberturas para el empleado rural, o coberturas para la maquinaria agrícola, para los contratistas. O sea, también, más allá de lo que excede a lo que sucede en la producción a campo, también hay una oferta de productos para todo el entorno del productor agropecuario, ¿no? Cuando mencionás, Alejo, el tema de silobolsas, ¿contemplan los ataques a silobolsas que han sido un evento que se ha dado en estos últimos años? Sí, lamentablemente ha resonado en los últimos años, como vos mencionás. Eso se llama vandalismo, está nomenclado como vandalismo y digamos, forma parte de la cobertura básica que ofrecemos para los silobolsas, que es el daño que puede ocasionar a alguien que quiera hacer un daño. También cubrimos lo que es robo, por supuesto como un adicional, pero está todo amparado en la cobertura de silobolsa. En estos últimos días, Alejo, se está hablando, ¿no?, de la llegada del fenómeno climático de La Niña. ¿Cómo va a afectar esto a los productores en esta campaña gruesa? Bueno, ya es el segundo año consecutivo. La campaña pasada también fue un año con pronóstico Niña que se terminó cumpliendo el pronóstico. Ahora es tan solo un pronóstico que en esta parte del hemisferio se manifiesta como con déficit de precipitaciones, o sea, sequía. Por supuesto que es una preocupación. El productor lo tiene muy en cuenta a la hora de diseñar su plan, su estrategia de siembra y de cultivos y fecha de siembra, y por supuesto a nosotros como compañía aseguradora y al mercado asegurador lo afecta, ¿no?, indirectamente. Normalmente los años secos la contratación de seguros de granizo disminuye un poco porque el productor está muy pendiente de la evolución de su cultivo y hasta que no puede cerciorarse de que la producción va a tener éxito, no termina contratando seguro. Así que estamos muy pendientes de eso. El productor también está muy pendiente de la evolución de su cultivo y de las precipitaciones que van ocurriendo. Y Alejo, ¿y tienen alguna cobertura contra sequía ustedes en algún lugar del país? Nosotros actualmente estamos habilitados para operar en multirriesgo. Estamos participando en un programa de multirriesgo con la provincia de Chaco, que es el tomador del seguro, es el comprador del seguro, compra el seguro para los productores girasoleros. Y en este programa el riesgo de sequía es un riesgo bastante complejo. En este caso lo estamos haciendo con un agregador, que es el gobierno, que compra seguro para todos los productores, y lo hacemos en coaseguro con otros colegas del mercado. Así que los productores de girasol de Chaco pueden acceder a esta cobertura. Sí, tienen que presentarse y cumplir los requisitos que solicita el gobierno y se pueden adherir. Creo que en este preciso momento están suscribiendo riesgos. Alejo, muy bien, muchas gracias. Cerramos entonces este bloque con información sobre seguros agropecuarios. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista José Da Pena.
Sabemos que tu casa no es solo una casa, es un hogar. Protegela con el Plan Hogar Plus de Yapsar Seguros. Abrimos ya el último bloque con la presencia del economista José Da Pena para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. José, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, Alejandro. Gracias a vos por estar aquí. Bueno, estamos a 3 semanas de las elecciones legislativas. José, ¿crees que luego de los comicios va a haber un relanzamiento económico del gobierno o crees que todo va a seguir igual? Mira, hay un punto que es extremadamente importante. El año 2022 están los vencimientos del FMI, del crédito contraído con el FMI, y no están los dólares. O sea que sí o sí se tiene que llegar a un arreglo con el FMI. Y eso quizás eventualmente permita encauzar las variables de la macro. No digo no solucione. ¿Descartás una situación en la que no haya arreglo y podría haber un default de la No, Argentina? ojo, que puede no haber arreglo también. O sea, justamente creo que el miedo que está presente, sobre todo cuando uno ve el mercado de bonos, los yields, es que es una probabilidad positiva de que no haya un arreglo. Por eso, no descartás por completo esa posibilidad. Claro, la pregunta es quién pierde más, si el FMI o Argentina. Y yo creo que en este caso, bueno, Argentina tiene un poco más para perder. Pero cuando analizás el horizonte temporal, Argentina tiene para perder durante 2 años, porque eventualmente después hay elecciones y puede venir. Entonces, ese es el tipo de juego que a veces está presente en estas negociaciones. Si no hay un arreglo, ¿quién pierde? Por eso vos crees que va a primar la razón en el gobierno y que finalmente van a terminar acordando. Argentina tiene la particularidad de ser una inversión de riesgo. ¿Y por qué es una inversión de riesgo? Porque es imprevisible. Entonces, como es imprevisible, no sabes. Es como, la vez pasada me estaban preguntando del Bitcoin. ¿Vale la pena? Ahora que estos días estuvo subiendo, podrían ponerle un precio máximo al Bitcoin. Esto lo mencionábamos al Bitcoin en el primer bloque, ¿viste? Sí. Cuando dicen, bueno, invertiría en Bitcoin, y bueno, quizás sí es una inversión especulativa, porque uno está especulando, pero una pequeña parte de la cartera. Entonces, cuando vos analizás a nivel internacional, con Argentina sucede lo mismo. No vas a invertir todo tu patrimonio en ese. No, pero nosotros sí, el punto es que nosotros estamos long con gran parte de nuestro patrimonio. Justo igual te adelantaste algo que te iba a preguntar después, pero terminemos de redondear la idea. Entonces, en principio, ves como lo más probable un acuerdo con el fondo. No sé si lo más probable, lo recomendable. Lo que sería lógico, es decir, pelearse con los acreedores externos no tiene demasiado sentido, sobre todo a la luz de que necesitas dólares y obviamente no los vas a conseguir de esa manera. Por eso, ¿y cuáles serían las consecuencias de no acordar con el fondo? Un mercado financiero mucho más inestable con una aceleración de la inflación posiblemente. No, el punto es que te afecta comercialmente. Es decir, gran parte de las relaciones comerciales de Argentina están vinculadas a otros países y hay aspectos que están vinculados al crédito. Entonces, más allá de que el Estado tenga su deuda soberana y deba, las empresas también tienen créditos, es decir, tienen que... Y entonces esa dificultad para poder mostrar voluntad de crédito, que lo muestra el soberano, puede trasladarse también a las empresas. Y una economía como la Argentina necesita el crédito externo. Quizás el Estado no lo logra, tiene restringido, pero las empresas necesitan también del crédito externo. Muy bien. Hablando del tema de la inflación, ¿no? Sí. ¿Crees que luego de las elecciones va a haber un enfoque más razonable, más apropiado que el que se ha aplicado en estos últimos días con el tema del congelamiento de precios? El congelamiento de precios, bueno, ya creo que a esta altura todo el mundo sabe que no funciona o es un parche dentro de una estructura un poco más amplia, es decir, que tiene que venir acompañado de un plan. Tiene un propósito político de corto plazo, ¿no? Acá, es decir, a esta altura se dio cuenta todo el mundo que esto es el 14 de noviembre y después vemos, es decir... El 14 de noviembre y el 25 de diciembre, ¿no? Claro, exactamente. Entonces hay un tema que político y que recién se va a repetir en 2 años, que es cuando haya las elecciones generales. Ahora, hay mucho dinero emitido, hay tarifas atrasadas y el dólar está también atrasado. Entonces, a mí me da la sensación de que el año 2022 va a ser muy similar al año 2021. Entonces, todo eso dentro de lo que decía recién de la negociación con el FMI. El FMI te acepta tipo de cambios
desdoblados, brecha cambiaria, una inflación del 50%. Ves el mercado de bonos y los bonos los bonos en pesos que no ajustan están suponiendo una inflación del 50%, 50 y pico por ciento por el año que viene. Entonces, ¿cómo empezás a resolver eso? Pero como alguna otra oportunidad lo hemos hablado en este mismo programa, yo creo que el desafío general es si todo eso se comienza a resolver con confianza. Con previsibilidad, con cierto norte, con cierto horizonte. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que pasar que la gente se sienta cómoda vendiendo sus dólares. Sí, hasta que no suceda eso, vamos a seguir con brecha, con riesgo país y con un Merval que esta semana estuvo dando señales de vida, ¿no? Sí, al contrario que los bonos, que supuestamente los bonos anticipan. Te adelantás un poco a lo que te voy a preguntar todavía después, pero lo estoy dejando para el final. Pero no, justamente el primer paso para recuperar esa confianza es sin duda un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es que, por supuesto, es decir, nuevamente tenés que lograrlo. Quizás todo esto es parte de un show de negociación. No te voy a pagar, cuando en realidad sabés qué decir. Todo es parte de un show, pero que necesitas restablecer esa normalidad. Es decir, nos hemos acostumbrado tanto a la anormalidad. Una condición necesaria, no suficiente. Claro, ¿no? exactamente. Ojo que un acuerdo con el FMI sería muy similar a lo que se dio con la reestructuración de los bonos. Lo que hace es patear los vencimientos para adelante, no resuelve el problema. Me da la sensación de que no va a lograr crédito externo en los próximos 2 años el gobierno. Lo que quiere es no necesitar crédito externo. Va a tener igual un conjunto de condicionalidades que nos van a permitir ver por lo menos una luz al final del túnel. Es que un plan del FMI, pues fíjate que en el caso, por ejemplo, de Grecia o de Portugal, llevó muchos años también restablecer condiciones de confianza, pero en el caso de Grecia estaba Alemania detrás. Entonces, tenés un socio ahí que tiene peso para de alguna forma guiar a Argentina. Está con sus propias decisiones. Entonces, creo que vos fíjate si fuese un inversor de afuera. Ves el mercado de bonos con riesgo país 1.600 puntos y sin acuerdo con el FMI. Ves el mercado de acciones standalone. ¿Para qué? Y ahora, bueno, ya lo volviste a traer al tema y ahora sí te pregunto, ¿no? Porque en los últimos días los bonos argentinos mostraron, ¿no?, precios que se encuentran entre los más bajos en varios meses. ¿Ves una oportunidad de inversión ahí, teniendo en cuenta que cualquier buena noticia económica o política va a generar un salto importante? Y la verdad que cuánto más pueden caer, ¿no?, estos niveles que están, que son niveles de default, ¿no? Sí. Voy a hacer disclosure. Yo tengo bonos, entonces de alguna forma, si no fuese... un minuto para redondear la idea. Pero lo veo como una inversión especulativa, es decir, es una inversión que está rindiendo el 20 y pico por ciento. No, si ya es decir, fíjate que son bonos que son de muy largo plazo, o sea que la duration es bastante alta. Cualquier tipo de pequeño cambio, de pequeño ajuste de expectativas positivas le puede provocar un gran salto de ganancia de capital, pero para eso tiene que haber voluntad política. Pero bueno, esa buena noticia se puede dar, ¿no? Porque, por ejemplo, una victoria de la oposición en el 2023 podría ser algo que tenga un impacto muy positivo en esos bonos. Estamos hablando de algo que tiene un horizonte de 2 años. Exactamente, ¿no? Sí, si hay algo que uno pierde de vista es que no son bonos que rinden dentro de 2, 3, sino que hay bonos que son a mucho más largo plazo, ¿no? Muy bien. Bueno, José, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis de lo que puede suceder con la economía luego de las importantes elecciones legislativas del 14 de noviembre. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.